Son las 8:09 de la mañana y como les había comunicado desde el día de ayer, la invitación que estaba prevista con José Maldonado, conocido como el Machi, ya tenemos aquí en la cabina. Pues bienvenido, estimado José. Qué gusto tenerle aquí. Imanaya taytakuna mamakuna wambrakuna kuitzakuna wawakuna ña rikcharichi kankunaka kay ratito kayna punlla hasta tushurkankichi nachu tas pero kunan viernes punlla trabajana punlla shinaka hatarichi rikcharichi. Bueno, saludaba a la comunidad indígena. Ayer pues era el día del baño y del... Sí, esa época de solsticio, de fiesta, de Inti Raymi. Sí. José, qué gusto tenerle aquí, pues usted participó durante muchísimos años haciendo la traducción en quichua de la rendición de cuentas que hacía el presidente Rafael Correa los sábados en los enlaces ciudadanos. Una participación marcada por el humor. ¿Tenían guión o cómo era No. su personalidad? ¿Cómo coordinaban? ¿Tenía libertad de improvisar? Bueno, principalmente yo tenía que dar a conocer a la comunidad indígena quichua las actividades que hacía el presidente en la semana. Y bueno, y darlo en una forma muy formal me parecía un poco no mostrar el lado humano del presidente, porque el presidente era una persona común y corriente. Y bueno, yo buscaba la manera de hacerlo y obviamente resultó bueno, ¿no? Nunca tuvimos un guión. Yo lo único que tenía era previo al enlace me entregaban, porque hasta el viernes a la medianoche Hacía trabajaba y no actividades. teníamos ya todo el material elaborado, sino que a la medianoche, a la 1 de la mañana ya estaba listo. Entonces había que esperar todo, eso recibía y al otro día estar atento a lo que habla el presi, porque ese era el material hecho, pero él recordaba muchos detalles, decía, y en este lugar hicimos esto, y en este, y agregaba. Entonces uno tenía que estar las 4 horas, como dicen los jóvenes, atento y pilas tenía que estar. Mira, ¿cómo surgió esta idea de tomar en cuenta al idioma quichua en los enlaces ciudadanos para dar a conocer al sector quichua? Que prácticamente ha habido un criterio no equivocado de que el presidente Correa estaba en contra del movimiento indígena. Sin embargo, pues era una persona que hablaba el quichua y que te tenía a ti trabajando ahí para que puedan traducir y que el pueblo originario quichua pues pueda estar informado acerca de todas las labores que hacía el presidente. Bueno, es un poco especial el conocimiento, cómo nos llegamos a conocer con el presidente. Él sí su amigo mío, no yo amigo de él, por favor. En la universidad, en la universidad me decía en San Francisco, sí. Yo daba clases y un buen día vino una persona, pues, la talla del presi, ¿no? Un altoti, se acerca y me dice, ¿puedo asistir a sus clases? Y yo vi de talla, digo, si le digo no me va a dar un huashcas, entonces digo, no, sí, claro, puedo venir. Voy a venir de oyente. Y siempre venía con su tacita de café y los libros. Y iba a sus clases. Sí, Sí. era una anécdota que les cuento, ¿no? Él era oyente y una vez teníamos prueba. Él era un estudiante más, era un joven más, era increíble, o sea, yo no le veía como un profesor de ahí, era como una especie de decano de economía, ¿no? Claro, todavía no estaba Sí. no era presidente. No, y entonces, pero era un estudiante más y le molestaban, era todo un estudiante más. Y entonces recuerdo que él había llegado a la clase y siempre estaba activo en la clase y teníamos un examen. Rafael le digo, Rafael, ahorita tenemos examen, retírese nomás. Y él dijo, no, yo quiero dar examen. Él era un estudiante, daba el examen y estaba, se poniendo, ya sabes, se ponía enojada cuando decía, esta no me acuerdo cómo es y todo lo demás. Todavía tengo, la otra vez revisaba los documentos que tenía, que en este del tiempo examen libre, y encontré el libro, el examen tiene 9.6 sobre 10 para que se fije cómo era él. ¿Y cómo surgió la propuesta de pensar de que en los enlaces ciudadanos no solo se haga en el idioma español, sino que también se pueda tomar en cuenta la lengua materna quichua? En las clases que yo daba de quichua en la Universidad de San Francisco eran 3 horas a la semana. Yo daba 2 horas de lengua y 1 hora de cultura. En esa hora de cultura es donde yo decía, los indígenas necesitamos visualizarnos, los indígenas tenemos una lengua, dicen que no es funcional, pero sí es funcional, el quichua es muy funcional. Entonces ahí fuimos conociendo, yo jamás imaginé que iba a ser presidente, pero ahí dábamos esta idea de que los indígenas necesitan visualizarse y una de las formas de visualizarse es la lengua, y la lengua tiene un poder grande. Entonces entendí que pasó el tiempo, después candidato y después presidente,
Y después ya es muy anecdótico. Yo ni pensaba hacer la traducción. Una mañana bajaba a dejar unas cosas Ujú. y él subía por las gradas de Carandelet y me dice, el sábado haces la traducción. Y yo, de qué es? Ya no dormí ese día. Y Ajá. desde ahí empezaron a Sí, trabajar sí, sí. conjuntamente. ¿Y Ajá. cuál ha sido la experiencia de hacer este trabajo con el presidente, de que la gente ya podía escuchar los enlaces ciudadanos en su propia lengua, ¿no? Al final, que es No, una población. era increíble, ¿no? O sea, ver cuántas cosas había hecho el presidente y resumirla. Entonces, y era muy intenso el presidente porque decía hay cosas que todos tienen que saber y más el pueblo indígena debe saber lo que se está haciendo y para que vea que el Estado y las acciones del Estado son para la gente más necesitada. Entonces, fue intenso y también fue mi maestría en economía. Por profesión soy economista y Ujú. entonces escuchaba lo que él daba en la parte económica y Y era aprendía. interesante eso decir al mundo indígena. Era interesante porque no puedo decir el PIB, el Producto Interno Bruto, entonces Ujú. había que ver cómo decirlo, ¿no? Entonces Buscar el sí, lenguaje adecuado. y buscaba y trataba de dar la explicación. Entonces sí fue una forma, para mí mismo como indígena fue una forma de engrandecer al idioma, buscar la manera de decirlo y también se visualizaba el quichua. Y una anécdota, mi hermano fue a dar las clases en la Universidad de San Francisco. Cuando yo daba, mis alumnos, el número de alumnos era, recuerdo una vez, 12 estudiantes, 2 ecuatorianos y 10 extranjeros. El momento en que el presidente Correa comenzó a hablar, y yo ya no estaba en la San Francisco, mi hermano daba clases ahí, él tenía 10 ecuatorianos y 2 extranjeros. ¿Cómo dio este? Este giro, ¿no? Sí, o sea, Marcó un ver que un cambio. presidente hablaba y entonces la gente comenzó a ver cómo es el quichua, qué es el quichua. Entonces en ese sentido fue, tal vez nunca lo Un supo, pero dio trabajo. un buen empuje a la lengua, un buen empuje. Ahora está en esta fase de candidato para asambleísta por Imbabura de la Revolución Ciudadana, lista 5. ¿Por qué tomó esta decisión de aceptar No, esta? yo no tomé la decisión. Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntenos cómo tomar esta decisión para estar de candidato. Es su primera vez No, este proceso en electoral. todos los momentos de aproximación, o sea, en el 2006, el economista Rafael Correa me invitó a que le ayude en la campaña con la Ujú, lengua quichua para, como siempre hablábamos en la clase, decía, los indígenas necesitan esto, los indígenas necesitan que se les comunique en su lengua y ellos van a ver todo lo que se quiere hacer, entonces me invitó el 2006. ujú, Entonces, yo participé en la campaña y yo ya me fui a la universidad a clases una vez que ya salió presidente. Es típico, ¿no? O sea, usted ujú. sale presidente, está rodeado de seguridad, Claro, rodeado de gente ya que es yo apoyé y blindado todo, casi. todo. Entonces yo digo, ¿qué hago aquí? Más bien me voy a dar la clase de universidad. Y luego me Ujú, invitó en el mes de abril del 2007, comencé yo mi labor ujú. de trabajo con el presidente. Después terminé mi función pública, el presidente ya terminó Su sus 10 mandato. años, y entonces me retiré. Yo también me retiré unos meses, casi 8 o 10 meses estuve en el siguiente gobierno, pero vi que ya uno era Correa purito y ya no Ya quería, nada, no quería. Entonces me ya no retiré era y de posible. ahí yo me dediqué a mis cosas personales. Y en el 2021, faltando 2 semanas para la primera vuelta, me invitaron, me dijo, oye, hay que hacer algunas cosas, entonces participé. Terminó eso, igual volví a mis actividades. Y finalmente fue en las seccionales últimas, yo Ujú. estaba, mi papá tenía una casita aquí en Peguche, a RAF dicen los jóvenes, ¿no? Ujú. Región Autónoma de Peguche. El Y rap. entonces Sí, sí. estaba arreglando esa casita y me tomó 2 años y medio y ahí sí conocí muy bien cómo es el municipio de Otavalo. Papeles para acá, papeles para allá. Y entonces creo que me vieron que estaba aquí. También nuevamente me llamaron y dijeron que apoye a Anabel en cosas puntuales. Ujú. Apoyé en las cosas puntuales, me retiré. Entonces yo definitivamente, siempre que me han pedido apoyo, yo he Usted ha estado. Pero estado de ahí presente. yo estar buscando, no Claro. es mi estilo, es así. Y Y ahora, finalmente, me acuerdo cómo que surgió? me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Estamos buscando profesionales indígenas para la candidatura a la asamblea. Pero Ujú, no me dijeron, te estamos buscando. Sí, escucha, no, estamos ujú. buscando. Entonces pensé que querían el aval mío de que diga, sí. Sí, Yo estamos dije, de no, acuerdo. yo digo, en Otavalo hay buenos profesionales, preparados, Ujú, indígenas que contienen tercer nivel, maestría, ujú. doctorado. Digo, pensé que Claro. pedían mi opinión. Todo hasta que fue que me invitaron a Ibarra que vaya al juzgado A la, sexto. a la
firmar la declaración juramentada. Yo no sabía, yo pensé, digo, capaz que lo que hice en Otavalo, tuvimos un poco de cosas por los terrenos y por el arreglo de las casas. Digo, capaz que pasó a la Corte Superior, algo haber sido, ¿no? Yo no soy experto en eso. Ya, preocupado vengo Ibarra, llego a la notaría sexta. Ah, bienvenido, Mashi, usted es el candidato, firme la declaración juramentada. ¿Para qué? Usted es candidato. Yo, Ya. Pero pudo haber dicho no y aceptó. No, pues, o sea, siempre yo puse la condición. Si alguna cosa quieren hacer, Cuenten yo conmigo. necesito a la venia del presidente Correa, porque yo sí soy leal a él, yo me debo todo a él. Y el presidente ya sabe que usted es candidato. Sí, me imagino que le preguntaron y haber dicho que sí. Sí, pero no, la lealtad ante todo. Alguna vez hubo canto de sirenas para mí también. Querían invitarme, ¿no? Pero yo lo que dije, soy leal al presidente Correa. Y me dijeron, ¿qué acaso el presidente va a decir que eres leal? Dije, no es que él diga. Yo me siento bien siendo leal. En ese sentido me he manejado siempre, ¿no? Y ahora, ya está. Y ahora de candidato. Ya y entonces, está en la papeleta electoral. Va a sí, estar. y ahora a apoyar definitivamente a Luisa González en todas las propuestas que ella tiene para buscar el objetivo final, que es el beneficio de la gente más necesitada, ¿no? Como lo hizo Rafael Correa. Ustedes también pues tendrán una tarea bastante ardua en la asamblea en caso de llegar a ser electos. ¿Cuáles son como las propuestas que ustedes ya después de que se enteró de que sí, ya ahorita ya estoy ya de candidato, han debatido, han discutido cuál es el plan de trabajo? Bueno, principalmente yo creo que la asamblea, como asambleístas, si es que llegamos a ser elegidos, es apoyar en este momento crucial. Yo creo que Luisa González y Andrés Arauz tienen todo la urgencia de arreglar el Ecuador, en el aspecto de seguridad, en lo que es salud, en lo que es de economía y principalmente lo que es de infraestructura vial. Y obviamente van a necesitar el apoyo de la Asamblea. Nosotros estamos listos en ese sentido para apoyar y que se cumplan los objetivos de beneficiar a la comunidad. Ahora, como asambleísta, ¿qué me gustaría? Yo de Imbabura, 2 años y medio que he estado últimamente yendo y viniendo y permaneciendo más aquí, yo veo que Imbabura es increíble, tiene una naturaleza y para el turismo es increíble. Uno apenas llega ya por Cajas. ¿Qué lo ve primero? Ve el Imbabura y principalmente el lago San Pablo. Y va más allácito, Otavalo y con su feria de artesanías. Y va más allácito y se desvía a la izquierda. Si vamos de sur a norte, tengo Cotacachi, artesanía de cuero y cuicocha. Y también la gastronomía, ¿no? Y voy más adentro, tengo Atuntaqui con su cuestión textil. O sea, y sí, una vez venía con una mudada y me faltaba interiores, tuve que ir allá con precios accesibles. Y voy más allá, tengo Ibarra y Yaguarcocha. Y voy más al norte, encuentro a Urcuquí y tengo Chachimbiro, ¿no? Y voy más al norte, tengo Pimampiro con una gran producción agrícola. Entonces, yo digo... Con ese potencial turístico que se le... Yo decía, a lo mejor tenemos que fomentar una ley de turismo que nos dé ventajas y principalmente, recuerda que el turismo es una industria sin chimenea, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, yo sí, ya estando aquí, ya vi que Imbabura, qué increíble que es. Y soy bendecido de haber nacido en Peguche. ¿Sí? Qué genial. Nos va a tener un año y medio, van a tener un año y medio para estar dentro de la asamblea. ¿Ha estado cerca viendo cuál es el papel de la asamblea que se disolvió? ¿Cuál es su lectura? No, realmente yo le diría, he estado observando muy poco de eso, ¿no? Yo lo que escuché es que hay muerte cruzada, entonces uno se imagina, no, cruzado. Entonces, un muerto aquí y otro muerto encima, pero cruzado. Sí, uno imagina así, pero obviamente lo que sí veo, el 2006 recibimos a un Ecuador, ahí estuve muy activo con el presi en la campaña, yo vi que recibíamos un Ecuador en una situación difícil. Y hoy un poquito estoy viendo lo casi mismo. En forma similar. Entonces, yo como dice Luisa González, la futura presidente, ella dice, nosotros hemos estado en esta situación, ¿no? Entonces, sabemos cómo hacerlo. Ya saben. Sí, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Yo creo que Luisa tiene la experiencia principalmente de haber estado en la función pública, de haber vivido cómo fue la Revolución Ciudadana esos 10 años y sabe cómo se hace. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a volver a tener un Ecuador como lo fueron esos 10 años. Y disculpe, voy a ser un poquito extenso en esto. Yo estudiaba en la universidad cuando Jaime Roldós estaba de presidente y después vino Osvaldo Hurtado. Yo no recuerdo ni una obra, a no ser que sea la sucretización, que fue terrible. La peor obra. Luego vino León Férez Cordero, no recuerdo una escuela, un colegio, nada. Luego vino Rodrigo Borja.
Luego Durán vengo Ballén. Durán Ballén, nada. Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, nada. Luego Yamil Mawad, la dolarización, ¿no? Luego Novoa, nada. No recuerdo así para decir, este fue ¿Alguna obra emblemática? Sí, no, algún no proyecto? recuerdo. Luego vino Gutiérrez y luego vino Palacios. Pero luego viene Rafael Correa y uno encuentra los puentes, las carreteras, las escuelas del Milenio, las hidroeléctricas, tenemos en salud los hospitales. Y yo digo, tanto se pudo hacer y eso recordaba del presidente Correa que decía, se necesita voluntad política para hacerlo. Y yo creo que hoy quienes estamos participando recordamos eso y tengo entendido también los candidatos Luisa González y Andrés Arauz están por buscar un Ecuador mejor. Y sí se pudo hacer y lo va a volver a hacerlo, ¿no? En ese sentido, nosotros como si salimos elegidos asambleístas estaremos listos para apoyar en todo lo que sea necesario para que pueda cumplirse estos objetivos. Mira, hablando de cómo fue el mandato del presidente Correa y ahora que está en este tema de inseguridad, ¿cuál es tu visión del tema? Le están acusando al presidente Correa que todo lo que está pasando en torno al crimen organizado, el sicariato y todo el tema de inseguridad, Yo creo que ese relato. Ajá. ¿Qué debería hacer Yo creo que la hay asamblea que acerca de este tema? yo creo que hay que recordar cómo era la tasa de homicidios. Antes de Correa más o menos era tengo entendido, 14, 15 por 100.000 habitantes. Durante la Revolución Ciudadana llegó a 5, bajó a 5 por 100.000 habitantes. Ujú. Y hoy vemos que se ha incrementado. Entonces, esos datos ya no están como fue, ¿no? O sea, la época del presidente Rafael Claro, Correa. gato mata Y al ahora gato. hay que pensar también que con una inversión pública, si lo hacemos en educación, en seguridad, en salud, en infraestructura vial, lo que generamos es trabajo. Hacemos con educación que los jóvenes y los niños vayan a escuelas, colegios y universidades. Con salud hacemos que la gente tenga salud, pueda acudir a los hospitales y pueda curarse. Y con infraestructura vial vamos a tener bastante trabajo. Y usted sabe que cuando un niño está estudiando, cuando la gente tiene trabajo, no es presa fácil de la delincuencia. Y lo vimos durante los 10 años cuando vemos el índice de homicidios bajó. Entonces yo creo que lo que prometen Luisa y Andrés Arauz es justamente esto, generar trabajo a través de infraestructura vial, a través de educación, a través de salud y de esta forma, al tener trabajo, yo creo que vamos a tener, la gente está más ocupada en trabajar que en delinquir. En ese sentido, quiero es una medida muy práctica de cómo combatir la delincuencia. ¿Cuál sería como una normativa que se tiene que impulsar, por ejemplo, dentro de la Asamblea en este año y medio? Todo lo que se requiera, porque obviamente Educación, salud. para educación, salud, se va a requerir una serie de elementos que va a estar involucrada la Asamblea. Nosotros como asambleístas prestos a apoyarle. Y por eso en este es el mejor momento donde los asambleístas de la Revolución Ciudadana podemos ser mayoría. Y por eso al público que nos escucha, recuerden cómo era en la época de Rafael Correa. Eso mismo puede suceder con obras, con infraestructura vial, con salud, educación. Eso mismo podemos tener con Luisa González y Andrés Arauz. Y porque es importante, una mayoría le da mayor gobernabilidad. Más a que veces todo, se piensa que si van de varias tendencias políticas hay democracia. Sin embargo, eso ha resultado que no ha sido un fracaso. los famosos prácticamente. consensos son bastante Claro, especiales, y ¿no? empieza la venta de puestos. No se genera la negociados. facilidad para ejecutar algunas acciones que son en beneficio de toda la comunidad. Con una mayoría, entonces, esto facilitaría, tendríamos todos los objetivos de Luisa González y Andrés Arauz para realizarlos. ¿Cuál es su opinión en torno a que una mujer esté de candidata? ¿Cuál es su visión? Yo le voy a dar un tip, yo soy indígena, ¿sí? Y en el mundo indígena la mujer es positiva. Y el hombre es negativo. Y le doy unos tips más todavía. Pregunte a las mamitas ancianas. Mi mami era una viejecita, ya no existe. Ella decía, duermo y sueño. Si sueño mujer, todo me va a ir este día bien. Sueño hombre, hay que estar con cuidado. Mi papi era un artesano en Quito, tejíamos ponchos y bufandas. Yo vengo de esa herencia, de fabricador de ponchos y bufandas. Salía a la calle y encontraba con un hombre. Decía, no, ahora no voy a vender. Salía a la como calle. mala suerte. Sí, y encontraba una mujer. Pucha, decía, me llevo unos 5 más porque voy a... Y venía y contentísimo. Ese es el concepto que tenemos de lo femenino en el mundo indígena. Lo femenino es positivo, lo masculino es negativo.
Entonces, en ese sentido, como indígena, Luisa González, presidente del Ecuador, en el interior del mundo indígena es una situación bastante especial y positiva. Entonces, pues aquí nosotros queremos invitarle a la gente que en este momento está escribiéndonos. Hay un montón de comentarios que no podemos leerlos porque hay un sinnúmero de comentarios y no se me abre muy bien la página. Nosotros quisiéramos invitarle a que usted, Medio Mundo, escucha Medio Mundo. Yeah. Radio Medio Mundo escucha Medio Mundo. Medio ¿Qué le Mundo. diría a la gente para que confíe nuevamente en este proyecto político de la Revolución Ciudadana y obviamente en los candidatos para la Asamblea aquí en la provincia de Imbabura? Lo que dice Luisa, sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Y por supuesto, Luisa González, como dice, yo seré la primera autoridad en el país, pero mi asesor principal será Rafael Correa, el economista que cambió al Ecuador en los 10 años. Yo digo cambió porque yo sí he vivido, ¿no? Ya digo, antes, Usted ha sido testigo. Sí, yo ya soy tercera edad también, entonces yo sí he vivido, ya estoy como con una pata más allá que acá. Entonces, yo he vivido de lo que fue el Ecuador antes de Correa, lo que fue durante Correa y lo que fue después de Correa. Y una anécdota, yo tengo un hijo que estuvo en esta época de Correa, era joven, ¿no? Y él iba a sacar la cédula. Yo me acuerdo, se fue y vino, pero enseguida yo le acompañé, creo que exagerado fue 20 minutos. Y ahora tiene su edad, ya es profesional, y se fue a sacar y vino bravísimo. Y le digo, ¿qué pasó? No es posible. Filas. ¿Cómo se demora? Sí, pero antes no era así. Y él, sin ser correísta ni saber nada de política, él es centrado en su actividad profesional, ¿no? Uh-huh. Y yo me ponía a ver y decía, ¿qué cosas, no? Antes, cuando era correa, sacó vino contentísimo. Mira, papi, la cédula. Y ahora, bravísimo, no puedo sacar la cédula, se demoró, yo tenía que ir al trabajo y me estoy atrasando. Entonces digo, qué diferencia que hay en esta generación, ¿no? En los que vieron cómo era en la época de Correa la facilidad, la calidad, la eficiencia, la eficacia que había en las instituciones públicas. Y recuerden educación, cómo eran las instituciones fiscales en el gobierno de Correa en educación, con profesionales que les permitían tener su maestría. Hubo una universidad para los profesores en el Azoy, en el Cañar, y ellos podían hacer su maestría. Y de esta manera, ¿el beneficiado quién es? El maestro y también el estudiante. A eso vamos a volver con Luisa González. Vamos a tener becas para los estudiantes, vamos a tener los uniformes, vamos a tener los desayunos escolares, vamos a tener los almuerzos. Y una anécdota, en una asamblea que hicimos en Otavalo, en una reunión junto con Rosita Albancando, que me invitó a su grupo. Oiga, ha sido muy activa Rosita. Muy activa. Yo Rosita es una lideresa. Y había una chica, una joven indígena muy guapa. Y ella me decía, yo sí recuerdo, decía, de la época de estudiante en una escuela fiscal. Sí, yo iba a la escuela, dice, con qué gusto me iba, porque sabía que en el almuerzo me iban a dar arroz con atún. Una cosa que parece muy cotidiana, ¿no? Pero para la gente sencilla, humilde, un arroz con atún es lo máximo. Entonces yo les digo a toda la población, a los ciudadanos que van a elegir al presidente, recuerden todo esto. Con Correa teníamos un país diferente, con instituciones públicas que eran súper eficientes y también que atendían con calidad y calidez. Con Luisa González vamos a volver a tener ese país. Y nosotros los asambleístas, ¿qué vamos a hacer? Apoyar a Luisa González, a Andrés Arauz, para tener ese Ecuador que tuvo una situación bastante especial y diferente, donde la gente tenía alegría. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, les invito a votar todito 5. Agradecemos la presencia del Mashi José Maldonado, que está de candidato para la Asamblea Nacional. Y aquí han abarrotado en las redes sociales, dice Daniela Morales, arroz con atún, la Revolución Ciudadana regresa a lista 5, una sola vuelta, con más del 50%. Bien, Mashi, excelente, hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias, José. Gracias. Y esperamos volvernos aquí a encontrar, pues va a empezar la campaña ya oficial desde el 4 de julio, ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, para seguir con la campaña oficial. Se está discutiendo. Sí, van a aumentar el tiempo de campaña. No sea cruel. Oiga, yo pensaba que eran 10 días. Poquito, dice, no mucho. Dice. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Qué gusto haberle tenido aquí, haber conocido toda su trayectoria y también el trabajo que realizó con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.